Ahí, bueno, no sé si se ve que ya estoy presentando. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, el tema que a mí me toca exponer es la clasificación de Salter-Harris. Estas son fracturas pediátricas de la fisis, del hueso, que pues aquí es donde las encontramos en una radiografía. Epífisis, la fisis, que ese es el espacio que hay. Metáfisis, también se le llama placa de crecimiento o cartílago de crecimiento. Diáfisis, metáfisis. Bueno, esta es la clasificación como tal. Se dividen en 5 tipos y estos también se dividen en fracturas extraarticulares e intraarticulares. La tipo uno y 2 son extraarticulares. La tipo uno es un desprendimiento recto. No hay compromiso óseo. Es aproximadamente el 6% de las fracturas que llegan o que se ven y tienen un buen pronóstico. La tipo 2 este, es igual una fractura que abarca hasta la metáfisis. Estas sí son muy frecuentes, hasta un 60%. También tienen buen pronóstico. Aquí en estas dos, pues el tratamiento es reducción cerrada y movilización, aceptable en menos de 20 grados. La tipo 3 que es una de las interarticulares, estas son el 10% de las fracturas que se ven, también tienen buen pronóstico. La tipo 4 esta también abarca hasta la metáfisis, estas son muy riesgosas, empiezan a ser más riesgosas porque en sí de las 5 la más riesgosa es la de compresión, que es la tipo 5 pero bueno, ahorita se los menciono. La tipo 4 es en un 10%, y tiene generalmente un buen pronóstico, la tipo 4 tiene generalmente un buen pronóstico. El tratamiento de estas son reducción cerradas o abiertas, aguja de Kirchner, lisas, transficiarias, o tornillos en metáfisis o epífisis. La tipo 5 son de compresión, estas sí son compresión axial. La ventaja es que son muy poco frecuentes, es en el 1%, pero son muy riesgosas en radiografía. ¿Por qué? Porque como a veces es muy difícil o uno como médico general tal vez no lo puede distinguir en una radiografía, pues entonces sí es riesgosa en cuanto a la identificación. Y pues se tratan las secuelas de esta compresión. Normalmente siempre son más frecuentes en rodilla y tobillo, la tipo 5. Y esta es más o menos una imagen, este es de un paciente, es un niño de 14 años, masculino, y pues ahí tiene una fractura. No sé si se alcanza a ver, bueno, es que creo que no se ve mi puntero. Aquí, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ok. Y pues ya, eso es todo. Esta es una imagen animada. Bien, ¿preguntas para el doctor? Porque si me voy a empezar a preguntar yo, ¿no? ¿Qué es la fisis, doctor? O la placa de crecimiento. O alguien. Es el espacio que hay, el espacio que queda, cuando es la parte que está entre la epífisis y la metáfisis. O sea, como sale aquí en esta imagen, entonces deja un margen en los pacientes pediátricos hasta los 18 años. Algunos, bueno, lo estaba yo leyendo ayer y pues algunos todavía se llega a ver hasta antes de los 21, pero ese es el espacio que hay. Ok, pero ¿qué es en sí? ¿Qué es lo importante? Mencionaste que las tipo 5 eran las más complicadas, Sí, bien, acertadamente porque dijiste que era difícil de diagnosticar a veces en las radiografías, y no nada más para el médico general, también para los traumatólogos, porque es una impactación de la fisis que no siempre se alcanza a visualizar, pero ¿por qué es la
la más importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de la afectación de la fisis? Lo que pasa es que cuando hay ese tipo de compresión, limita el crecimiento del hueso. Entonces, esa fisis o ese cartílago que está, pues está comprimido y va a hacer que crezca de una manera errónea. Exacto. Entonces, con ese concepto en mente, ¿qué es la fisis entonces? Pues es el cartílago que está entre los huesos, entre la epífisis y metáfisis, que es el que da, no sé, no sé cómo definirlo exactamente, doctor, la verdad. Yo lo definiría así como cartílago, ¿Ok? que ¿Alguien está. que tenga una respuesta más clara? El cartílago de crecimiento. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Nadie? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Qué es el cartílago de crecimiento? Es aquel cartílago que con el paso del tiempo se va a ir convirtiendo en hueso, ¿no? Exacto, es el punto de donde el hueso gana longitud. Los huesos largos crecen de los extremos hacia adelante, es decir, la parte de en medio, ese ya no va a crecer, ese ya se formó, si acaso se va a fortalecer, pero de la fisis hacia la epífisis es donde viene el crecimiento. Yo me lo imagino más o menos como si la epífisis fuera cartílago, o más bien es cartílago, a través de la fisis se empieza a convertir en hueso y se va acumulando en la metáfisis. Imagínense como si fuera Tetris, va cayendo y acomodan una línea y luego a los 2 días otra línea y a los 2 días otra línea, de tal suerte que eso va haciendo que la fisis se vaya hacia arriba o que la metáfisis se vaya alargando, ¿sí? Entonces la fisis de crecimiento o la placa de crecimiento, el cartílago de crecimiento, pues es el punto de donde el hueso crece para ganar longitud, ¿de acuerdo? Entonces, como bien dijo el doctor Flores, si hay un trastorno que afecte esta fisis, pues va a haber un trastorno en el crecimiento, ¿verdad? Y son aquellos pacientes en donde de repente una pierna ya no les creció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo cierre temprano de la fisis. Como dijo también el doctor, los puntos de cierre de la fisis depende de la edad, depende del género, y entonces hay fisis que cierran hay huesos que tienen fisis que cierran algunos hasta los 21 años, la mayoría en promedio entre los 2 y 3 años ya están cerrados. Es un tema complejo porque los puntos o los núcleos de osificación, de acuerdo a la edad, van cambiando. Vamos a ver un poquito eso. Pero aquí lo importante es que yo necesito que, por ejemplo, ustedes ya sepan que hay una fisis de crecimiento y, por ejemplo, ustedes ven esta radiografía que tiene el doctor Flores aquí proyectada y no me la manden porque tiene una fractura de la tibia distal, ¿sí? No, esa es la fisis, así es, y es normal, ¿de acuerdo? O no me la manden porque digan, esa es una fractura porque tiene una fractura en la tibia proximal, porque se ve la línea ahí y se ven los dos huesos separados. No, eso es normal, por eso es importante que en la traumatología estemos viendo radiografías constantemente para saber qué es normal y qué es anormal. ¿De acuerdo? ¿Me puedes poner tu clasificación, Doc? Bien. Básicamente es bien sencillo, como lo explicó el doctor. La metáfisis es la parte de hueso ya formado y la fisis es el extremo del hueso. Entonces la tipo 1 es una donde hay una luxación pura de la placa metafisiaria, es decir, no hay fractura más que se mueven. Ahorita les voy a enseñar una radiografía de un pacientito de 9 años que operamos el fin de semana. Y la tipo 2
es una donde además de que se mueve el pedazo fisiario, también se lleva consigo un pedazo metafisiario. El tipo 3 es el pedazo epifisiario se mueve y la tipo 4 invade las dos áreas, como es la imagen que puso el doctor. Si puedes tu radiografía, esa, si te das cuenta, déjame, ¿cómo le hago para yo poder señalar? Pero bueno, mira, esa que está señalando es el trazo fisiario, ¿sí? Entonces, ¿esta qué tipo de fractura es? Según la clasificación. Una tipo 3. Una tipo 3. Una tipo 3, ok, porque dices que involucra la fisis, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguien que no esté de acuerdo o todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Pues no, esta es una tipo 4. ¿Sí ven? Entonces, lo que se ve aquí sí es fractura. Es una fractura, ¿sí? Esta es una fractura que nosotros le llamamos, señálalo, Doc, el triangulito ese que ves, ese, hasta el punto, hasta el lápiz, y luego baja por la derecha. No, más acá a la derecha. Por ahí, esa. Nosotros le llamamos el signo de la flama, ¿sí? Y en la imagen de la lateral, de la radiografía lateral, ven cómo hay de ahí para arriba. Entonces, todo el fragmento es ese, baja por la cortical posterior y todo la fisis, ¿sí? Es como si fuera la fisis con una velita, como si fuera un barco con vela. ¿Lo puedes dibujar, Doc? Sí, Sí. así. Esta es la vela. Esa sería la vela Y y aquí todo está el el barco. resto de la fisis sería el barco, ¿sí? Entonces ya no es una 3, ¿verdad? Ya es una 4 porque involucra el fragmento fisiario de aquí con el fragmento metafisiario posterior. Entonces, esto lo hace interesante. No es necesario que ustedes realmente definan este tipo de fracturas, porque incluso a lo mejor algún traumatólogo se nos puede brincar, pero sí que sepan que hay 5 tipos y que siempre que hay una fractura que comprometa la fisis, puede haber el riesgo de, ¿cómo se llama? Daño en el desarrollo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna otra duda de la clasificación de Salter y Harris? No, doctor. ¿Alguna duda? Bien. Ok, les voy a enseñar una radiografía. Vamos a esperar a Flores. Ok, les voy a enseñar una radiografía de un pacientito de 9 años que operamos el fin de semana. Sí, mm, mm, mm. ¿La ven? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, doctor. Entonces, ahí donde está la fractura fisiaria. ¿En qué hueso? En el peroné, ¿no? Exacto, es en el peroné. Si yo no sé, si yo no tengo idea de que en la peroné hay una fisis de crecimiento, yo veo esta radiografía y pienso que es una fractura normal, ¿sí? Pero como yo ya llevé mi clase de trauma y sé que ahí hay una fisis de crecimiento, yo veo que justo en lo que es la fisis se desprendió la punta del peroné, ya me habla de que tengo que hacer algo rápido porque puedo afectar la fisis de crecimiento, ¿sí? La fisis de la tibia está íntegra, pero ven aquí cómo está el pedazo y acá está el peroné. ¿Sí lo ven? Entonces este paciente se tuvo que pasar de urgencia y como bien dijo el doctor, la mayoría son con reducción cerrada y yeso, ¿sí?
Eso también es importante porque la fisis la tienes que tocar lo menos que puedas, ¿sí? Por ejemplo, el doctor también comentó que en aquellas fracturas donde la fisis se desplaza pero no se queda en su lugar, hay que poner un tornillo con una placa, pero el tornillo tiene que pasar por aquí y por aquí. Nada tiene que cruzar la fisis. Si acaso un clavito Kirchner, ¿sí? Es lo único que pudiéramos permitir que pase por la fisis de crecimiento. De ahí en fuera, nunca debe de haber material de osteosíntesis aquí. ¿Ok? Bien. Clasificación de Bustilo Anderson, doctor Juventino Alonso. Sí, doctor. Voy, permíteme. Ok, dale. Sí se ve mi pantalla. Sí. Ok. Sí. Bueno, buenas tardes. A mí me toca presentar la clasificación de Bustilo Anderson. Aquí en esta tabla, esta tabla se creó para organizar las fracturas abiertas, que se caracterizan por la pérdida de la continuidad ósea. Y puede haber una exposición del foco de la fractura con el medio externo, y por esto puede ser que sea vulnerable a infecciones y varias complicaciones. Estas fracturas son causadas perdón, por traumatismos de alta energía, y, y estas se van a organizar en tres, en el orden de empeoramiento, de empeoramiento, el mecanismo de la lesión, el nivel de contaminación, el daño a los tejidos blandos y la complejidad de la fractura. Vamos a encontrar el tipo 1, 2 y 3, y el 3 se va a dividir en A, B y C. Las heridas, el tipo 1 va a ser menor de 1 centímetro, con un grado de contaminación limpio, que en el daño de las partes blandas va a ser mínimo, y va a haber un daño óseo simple, mínimo o con una conminución. En el tipo 2 va a estar entre 1 y 10 centímetros, y el grado de contaminación va a ser moderado. El daño de las partes blandas va a ser moderado, con algún daño muscular, y el daño óseo va a ser una conminución moderada. Entrando al 3, en el 3A va a ser mayor a 10 centímetros, todas van a ser mayor a 10 centímetros, y y el grado de contaminación va a ser severo. Pero en el daño de las partes blandas, donde vamos a notar la diferencia, que en el 3A, el aplastamiento severo, va a haber un aplastamiento severo, las partes blandas van a permitir la cobertura ósea, y va a haber una conminución de moderada a severa. En el 3B va a haber una pérdida extensa de partes blandas que no permite la cobertura ósea, y va a haber una conminución moderada a severa. Y en el 3B más lesión vascular, que va a precisar En el 3C va a ser la 3B más la lesión vascular, que va a necesitar reparación, y una conminución de moderada a severa. Y aquí hay una imagen donde se puede donde se ilustra más lo que les estaba diciendo de los tipos, y con, con el tipo 1, el 2, el 3. ¿Sí me escuché? Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas sobre la clasificación? Entonces, la clasificación de Bustilo Anderson, doctor, es para clasificar las fracturas expuestas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Donde Que hay un inició siendo de tibia. contacto, ¿perdón? Yo había leído que esta clasificación se creó primero para las fracturas de tibia, y después se empezó a utilizar para fracturas expuestas. Sí, se ocupa para cualquier hueso, ¿sí? Bien. Yo creo que está sencilla la clasificación. Básicamente lo que necesito que ustedes tengan en mente es que eso es una urgencia también, ¿sí? La traumatología
Afortunadamente para mí, sus situaciones de urgencia son bien poquitas. Nada más existen 6 urgencias médicas en la traumatología. Entonces mi coronaria está bien tranquila, a diferencia del internista, del urgenciólogo y cirujanos y todos ellos, ¿verdad? Y esta es una de mis urgencias. ¿Por qué? Por el riesgo que comentó el doctor de infección y complicaciones cutáneas, ¿sí? Entonces, como bien dice el doctor, está manejado, está determinado por el tamaño de la lesión, ¿sí? Por el grado de contaminación, está también por la afectación de tejidos blandos y por el daño al hueso, ¿verdad? Entonces, con esos factores yo puedo determinar en qué clasificación está. Ahora, la tipo 1, regresa tantito a tu imagen. Es importante la tipo 1 porque normalmente es un puntito que se ve en la piel y por ahí está sangrando, pero si tú haces la semiología, vas a ver que ese puntito corresponde a la punta del hueso que se fracturó, ¿sí? Es decir, la tipo 1, lo que quiero decir con esto, la tipo 1 normalmente la lesión es del hueso hacia afuera, no al revés, ¿sí me explico? No es como que algo se llevó la piel, normalmente es que el hueso se salió de adentro hacia afuera. Entonces, eso me permite saber que el grado de contaminación es menor, ¿sí? Por eso la tipo 1 es la más sencilla. Normalmente tenemos 6 horas desde el momento del accidente a estar en quirófano para que el lavado mecánico y de hibridación, que es el tratamiento de estas fracturas expuestas, sea efectivo. Si nos tardamos más de 6 horas, la efectividad va reduciendo. Entonces, si por algún motivo no es posible lavar una fractura expuesta, pues la verdad es que lo ideal es que sea una tipo 1, ¿verdad? Ahora bien, les pregunto a ustedes, si quieres regrésalo a la clasificación, a la tabla. Una herida por arma de fuego, ¿sí? Un balazo, ¿en qué clasificación estaría? Para empezar, ¿sería una fractura expuesta, sí o no? ¿Una que dijo, doctor? Una herida por proyectil de arma de fuego, un balazo, ¿se considera una fractura expuesta, sí o no? Y si sí, ¿en qué clasificación la pondríamos? ¿Y por qué, verdad? Entra en el tipo 3, ¿no? Por el grado que se va a contaminar mucho. Ok. La, o sea, depende si la bala dio en el hueso, al momento de estrellar el hueso se va a hacer una fractura con minuta, vaya. Exactamente, ¿de acuerdo? Los proyectiles de arma de fuego son las lesiones expuestas de mayor energía, es una bala va muy rápido y al hacer impacto con el hueso a veces los desaparece, así tal cual, depende del calibre de la bala. Y normalmente van acompañadas de lesiones vasculares, ¿sí? Hace unos años que estuvo un poquito complicada la situación aquí en la ciudad, las heridas por proyectil de arma eran el día a día y eran de estarlos lavando y estarlos debridando porque hacían pero mucho daño en las extremidades. Entonces sí, básicamente esto es lo que es la clasificación de Agustino Anderson, es una clasificación de las fracturas expuestas, ¿sí? O fracturas abiertas, es muy sencillita y pues tienen que conocerla porque les va a tocar fracturas donde sean fracturas mayores de 10 centímetros y ven mucho tejido dañado, por lo menos ahí en su consultorio échenle agua lo más que puedan y pónganle una gasa impregnada de isodine y mándenlo a su atención correspondiente a un segundo nivel. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién sigue? Sigue doctora Rodríguez con fractura supracondilo humeral. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Sí?
Bueno, les voy a hablar sobre las fracturas supracondiles humerales. Bueno, estas fracturas tienen su incidencia principalmente en los primeros 5 años de vida, con un pico máximo entre los 5 y 8 años de edad, aunque algunas bibliografías lo manejan hasta los 10 años. Se puede entrar en otras etapas de la vida, pero lo más común es que sea casi una fractura exclusiva de la infancia. Está mayormente relacionada a una incidencia de 2 a 1 en los varones. Su etiología es debido a una caída, y de aquí se va a dividir en 2 tipos. Hay tanto fracturas por extensión como fracturas por flexión. Lo más común es la fractura en extensión, que va a ser hasta un 90-98%, que estas implican que el niño cae con la mano extendida y el codo en hiperextensión, como lo vemos aquí en la imagen que dice mecanismo de lesión. Y por otro lado están las fracturas en flexión, que son por caídas con el codo flexionado, pero esto no es tan... Perdón, doctora, que te interrumpa, es que tienes tu diapositiva de tratamiento ya. Está seleccionado, o por lo menos es la que veo yo. Ándale, ahora sí. Perdón. Okay. Bueno, lo que son las fracturas en extensión son más comunes debido a que es un reflejo que cuando te caes vas a poner las manos como mecanismo de defensa. Entonces, es por eso que esta es la más común. Y bueno, dentro de las complicaciones que tiene este tipo de fracturas va desde lesiones vasculares y nerviosas hasta lo más grave, que es un síndrome compartimental. En el caso de lesión vascular, lo más común es que al tener una fractura de grado 3, que es la que está totalmente desplazada, como podemos verlo aquí en la imagen inferior derecha, se lesiona la arteria braquial. Pero bueno, esto va a depender de si es un desplazamiento anterior o posterior. Y en el caso de una lesión nerviosa, también depende de si es anterior o posterior, y se puede lesionar tanto el nervio radial como el mediano. En este caso, la complicación más común nerviosa es la lesión del nervio mediano, específicamente de la rama anterior, posterior, de la rama anterior. Y bueno, dentro de la clasificación es la clasificación de Gatland, la cual nos dice que hay 3 tipos. En este caso, aquí en la imagen inferior izquierda vemos la tipo 1, que es una fractura no desplazada. Aquí se sugiere que regresándonos tantito al anterior, para valorar clínicamente al paciente, aparte de manifestar evidentemente dolor, se va a ver a simple vista si es a partir del grado 2, lo que es una deformidad el brazo en forma de S, como lo podemos ver aquí. Y bueno, cuando no se nota esa deformidad, se puede, por otros datos clínicos, como les digo, como lo es el dolor, se puede detectar lo que es la fractura no desplazada. Aquí se pide preferentemente tomar radiografías laterales y anteroposteriores. En este caso se tienen que ver los cojinetes y se va a ver ahí vemos en las flechitas, se va a ver el signo de la llama. Después tenemos en la imagen de en medio una fractura de tipo 2, que es una fractura que esta sí va a estar angulada y desplazada, es por eso que se da esa forma peculiar del brazo en S, pero aquí se conserva el contacto de la cortical, es decir, el hueso sí, o sea, a pesar de que está desplazado, todavía está haciendo contacto. Y tenemos por último la clasificación o tipo 3, que es la fractura desplazada, en la cual no hay contacto entre las corticales. Aquí podemos ver la misma lesión, pero en diferente proyección. Aquí vemos que no, o sea, está totalmente desplazada y no hay contacto entre la cortical. Y ya como tratamiento, esta va a depender del tipo. Por lo general, por ejemplo, si es tipo 1, la guía práctico-clínica menciona que se puede hacer uso del yeso o de una férula braquipalmar, y esto en una posición anatómica o que el codo esté a 90 grados. Y pues es una opción de tratamiento en estas fracturas, es la forma de reducirla. Después, cuando ya es de grado 2 o
o tipo 2 o tipo 3 se debe utilizar clavos percutáneos con protección y una férula braquipalmar. También en otras bibliografías decía que también se podía utilizar yeso, pero que se ha demostrado que no hay, vaya, que no es una correcta recuperación. Y bueno, el tipo 3 también va a requerir que se utilicen clavos percutáneos y la protección de férula braquipalmar. En este caso, la tipo 3 es la que más, vaya, la más grave de todas, y aquí también se debe de preferencia que se valore por el ortopedista y que no se manipule en urgencias. Y bueno, se realiza la fijación quirúrgica con clavos, y en el caso de que decía que, por ejemplo, si la mano está pálida, si está fría y si no tiene pulsos es porque hay compromiso vascular. En este caso, al momento de hacer la reducción se podría recuperar el pulso, pero si no está pálida ni fría y lo que no tiene es ausencia de pulso, que era preferible esperar a que el especialista la redujera. Eh, y, y bueno, eso es todo de las fracturas de codo, las fracturas supracondilias de codo. Muy bien, doctora. ¿Preguntas para la doctora? ¿No? ¿Ya están bien No. hechas? Bueno, ok. Muy bien, doctora, muy bien a los tres. Vamos a ver un caso clínico que los preparé y vamos a hacer la dinámica que venimos haciendo hasta ahorita. Muy bien. Ahí va el caso clínico del día de hoy, chavos. Es un paciente femenino de 9 años. No tiene antecedentes de importancia. Sí, refiere la mamá, porque normalmente el interrogatorio te lo va a decir la mamá, que hace unas horas, al sufrir caída de su cama mientras brincaba junto con sus hermanos, cayó sobre su brazo derecho estirado, por lo que acude con su madre sujetándose el brazo derecho, presentando dolor intenso a la movilización del codo, por lo que es traída a valoración médica. En la exploración física, pues está consciente, con fases de dolor intenso, codo derecho con aumento de volumen, con dolor intenso, la movilización, crepitación, sin datos de compromiso neurocirculatorio distal. El resto de la exploración está normal. Diagnósticos. Fractura. Una fractura supracondilia. Fractura. Ok, ¿qué más? ¿Qué más pudiera hacer? Luxación. Luxación. Ok, luxación de codo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Una masilla. Si no se fractura, ¿perdón? Esas son las dos más comunes, o sea, como lo menciona, que pudo haber pasado, o se fracturó o se luxó. Ajá, pero ¿y un punto entre ellos dos? O sea, un esguince, exactamente. Esguince de codo. ¿Bien? ¿Cómo le hacemos para corroborar estos diagnósticos? Podemos una radiografía. ¿Qué radiografía vas a pedir, Doc? Una API lateral de codo. Una AP lateral de codo. Ahí están. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Está luxado? ¿Está fracturado? No, en la lateral se ve que se perdió la continuidad
de la región distal del húmero. Ok, muy bien. O sea, dices aquí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces lo correcto sería decir que se pierde la continuidad de la cortical anterior, aquí es adelante y aquí es atrás. ¿Sí? Y en la AP, ¿dónde está la pérdida de la continuidad? Hacia la región medial, O sea, aquí. sí, ahí. Perfecto. Muy bien, entonces, no es un esguince porque sí tiene fractura y tampoco es una luxación. Existe la posibilidad de, muy rara, de fractura luxación, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿y la fractura que tiene acá? ¿No les llamó la atención? Pero esa no es la fisis. Exacto, no es una fractura, es la fisis de crecimiento. Se patinaron todos, cuidado con esas. Sí, esta es la fisis, es normal. Sí, en el codo distal es un poquito más complejo el tema, pero al final, como dijo la doctora, aquí se ve la fractura y aquí se ve la fractura. Ahora bien, según la clasificación que les dijo la doctora Rodríguez, ¿en qué tipo de Garland es? ¿Uno, dos o tres? ¿Y por qué? No le preguntaron nada. Dije, pues ya están bien hachas en las supracondilias. Doctora Rodríguez, ¿qué clasificación sería? Es la clasificación 2 porque aún hay contacto de la cortical. Exactamente, ¿de acuerdo? Todavía la cortical posterior está haciendo su jale. Es una tipo 2, ¿sí? La tipo 3 está completamente desplazado, no se toca un hueso con otro, ¿sí? ¿Cuáles serían las complicaciones que yo tengo que valorar en este paciente? En cuanto llega, me muestran unas radiografías y ¿qué me importa más que el hueso? También lo mencionó la doctora Rodríguez. Valorarle que ¿Alguna lesión muscular o lesión nerviosa? exactamente, es importantísimo llegar y verle la manita, que no la tenga de otro color, que no la tenga pálida, que no la tenga morada, ¿sí? O incluso, más bien, y además, valorar que mueva todos sus deditos, ¿sí? Todos sus deditos. Ya llevaron propedéutica, ¿verdad? Pero no me la han de haber llevado, es un chorro. ¿Cuál sería? La doctora mencionó dos nervios que son los principales que se afectan. ¿Cuáles serían? Braquial y el mediano. Braquial y mediano. No, mediano sí. Braquial pues es el mismo. El radial. El radial. ¿Y qué otro nervio pasa por ahí? En el otro lado del radial. Ulnar. Cubital. Era lo ulnar, ¿de acuerdo? Entonces son los nervios que yo tengo que tener cuidado que no se hayan lastimado, ¿sí? ¿Cómo puedo saber clínicamente, y eso es en cualquier persona, no tiene que ser niño, cómo puedo saber que tiene una lesión del nervio radial al valorar la mano? Por la posición de los dedos, que ¿Qué el signo de la mano en gota. La mano en gota. Ay, canijos, así me... Esa es la de la radial. Y si es ¿Cómo? mediano, si es mediano, va a tener la del predicador o la del ulnar, pues es la mano en garra. Ok, se me hace que está más o menos, sí. La de mano de predicador, ¿cuál es? La lesión del nervio ¿Del nervio qué? del mediano. ¿Estás segura? ¿Están todos de acuerdo?
Dijo la de predicador, ¿no? Ajá, Bueno, sí, es la del mediano. exactamente. Y la del nervio radial, Pues es la de en gota o péndula, ¿no? Así hacia abajo. la mano caída, ¿sí? Y la del cubital, digo, la del sí, cubital, Pues la que está en garra. es que la del cubital más que nada lo que afectas es, pues yo me quedé con duda, porque la del cubital lo que no va a poder mover el niño son el cuarto y el quinto dedo, no lo va a poder mover, ¿sí? Entonces, me hace un poquito duda lo de predicador, pero bueno, al final de cuentas, para fines de examen, lesión del nervio radial es mano péndula o mano caída. El paciente no puede levantar la muñeca y no puede hacer like, ¿sí? No puede levantar el dedo gordo. Y en la cubital no puede mover el cuarto y el quinto dedo. ¿De acuerdo? Pues esas son las que tenemos que valorar. Muy bien, entonces decimos que esta niña tiene una fractura tipo 2 de Garland. ¿Y cuál es el tratamiento que dijimos que... perdón, antes de eso, es importante que también, porque lo comentaste tú, doctora, algo así como de que no se mueva hasta que llegue el especialista. Sí y no, ¿sí? Al final de cuentas la niña tiene dolor y tú lo que tienes que hacer es quitarle ese dolor. ¿Y cómo se lo vas a quitar? Con una férula. Y para ponerle la férula la vas a tener que manipular. Lo importante aquí sería lo siguiente, que en el momento en que te llega a ti, tú digas, no tiene lesión nerviosa y no tiene lesión vascular. Le voy a poner la férula. Ok, le pongo la férula. Y después de ponerle la férula, tengo que volver a valorar las condiciones neurovasculares, porque si después de ponerle la férula yo veo que ya su manita se le pone pálida, yo veo que ya no mueve los deditos o la mano no la levanta, entonces tengo que retirar la férula. ¿De acuerdo? Por lo menos a mí como traumatólogo me da igual si estaba en un tipo 1 y tú la manipulas y la haces un tipo 2, o era una tipo 2 y tú la manipulas y era un tipo 3. Para mí es exactamente lo mismo, sin embargo, sí me interesa que la niña tenga una férula bien puesta y por ende ya no tenga dolor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál sería el tratamiento de estas? ¿No? También lo comentó la doctora. Eso tiene que ser una reducción abierta. Cerrada. ¿No? Cerrada. Perdón. Cerrada de fijación percutánea. ¿Sí? Que básicamente fue lo que le hicimos a esta niña. ¿Sí? Con fluoroscopía ven cómo se recuperó la cortical anterior y cómo en la radiografía anteroposterior también la apertura medial que tenía, ¿sí? También se logró reducir. Entonces aquí yo tengo una reducción al 100% y está fijada con unos clavitos Kirchner percutáneos en una configuración cruzada, ¿sí? Una de las complicaciones de esta técnica, esta es la parte de afuera o es la parte lateral, para que me expliquen, y esta es la parte medial. Hay una configuración que son 2 clavitos por la parte lateral, ¿sí? La ventaja de eso es que no lastimo de manera, o sea, más bien, cuando yo pongo un clavito medial, tengo el riesgo de que si no toco bien, que si no acomodo bien mi clavito, puedo, ahora sí que atravesar el nervio cubital con ese clavito. Por eso muchas veces tenemos miedo de ponerlo. Pero si conoces un poquito la anatomía y el brazo no está tan edematizado, puedes llegar a protegerlo, ¿sí? Igual, terminas el procedimiento y lo que tienes que hacer es valorar que la niña mueva todos sus dedos. Si no los mueve, valoras si lo retiras y haces una exploración o haces algo más, ¿de acuerdo? Normalmente son reducciones cerradas con fijación percutánea en configuración en X, porque es más estable que la de los 2 laterales. Si tú pones 2 clavitos laterales, aquí está el riesgo de que esa fractura se vuelva a mover. Con una configuración cruzada bien puesta, es difícil que se mueva.
A esta niña se le puso sus clavitos, se cortan, se doblan y se le puso una férula posterior por 3 semanas. A las 3 semanas, ahí mismo en el consultorio, tú le quitas los clavitos de manera percutánea. Obviamente primero le quitaste la férula e inician su movilización. Y normalmente las cuidas 3 semanas más y después se acabó su problema. ¿De acuerdo? Entonces, estas son, como dijo la doctora, son las fracturas más comunes, ¿sí? Hasta un 98% y normalmente son por extensión. El niño cae con el brazo extendido. Entonces, para aterrizar el tema de fractura supracondílica, que creo que la doctora lo hizo muy bien y quizás no tengo mucho más que agregar, reitero que son más de la mitad de las fracturas del codo pediátrico. Es importantísimo que ustedes sepan que un niño que se cayó con el brazo extendido, las posibilidades de que se fracturó son del 95 al 98%. Entonces, pónganle una férula y mándenlo a sacar radiografía y evaluación por traumatología, ¿sí? Aquí, en esta imagen, lo que vemos es cómo el codo, la cortical anterior debe de pasar, este es el núcleo de osificación del cóndilo lateral, ¿sí? En las radiografías se ve, ¿es este? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces yo, si hago una línea que venga por la línea anterior del húmero, debe de pasar por el tercio posterior del núcleo de osificación, y me regreso a mi radiografía, y si veo esta, ¿por dónde pasa? Ni siquiera lo toca, ¿verdad? Eso me habla de que el hueso está movido hacia atrás o hacia extensión. Y ya eso me hace que sea un tratamiento quirúrgico. Aquí esta proyección está un poquito rotada, pero como quiera, si ven, después de la reducción viene la línea anterior y ya pasa por el núcleo de osificación. ¿De acuerdo? Bien. Como les decía, es importante que sepan lo que es normal para poder valorar lo anormal. Eso es básico. Ustedes ahorita a este nivel lo que tienen que hacer es saber qué es normal, porque todo lo que se salga de esa normalidad, tengo que preguntarme qué está pasando y referirlo al lugar correspondiente. No es una radiografía, es una radiografía lateral de un codo de un adulto, ¿sí? Y están identificadas las estructuras que tenemos que revisar en un codo. Obviamente primero los huesos largos, que es el húmero, que es el radio y que es el cúbito. Y después vemos partes de estos específicamente, que es la trochlea o capitellum, el olecrano, la apófisis coronoides, que es la punta del cúbito, la cabeza del radio y la tuberosidad radial bicipital, que es donde se inserta la porción común y distal del músculo del bíceps, ¿sí? En esta radiografía, lo importante también es, chavos, este signo del 8, ¿sí lo ven? Como el signo del infinito, como si fuera un 8. Cuando ustedes tengan una radiografía donde este 8 no se ve, algo está mal y hay que inmovilizarlo y hay que mandarlo a valoración, ¿sí? Esta es una radiografía lateral normal de un paciente adulto. Ahora chequen esta. Sí cambia, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sin regresarme a lo anterior, díganme qué es de las cosas diferentes que notan. ¿De Está esto? más, ¿O esto? Pues que más elevada, o sea, no está dentro de la articulación. Ok, ¿qué más? Parece más una displasia, ¿no? ¿Cómo? O sea que hay una displasia, vaya. No. Esta es una radiografía normal también, pero este es de un niño. Es igual de normal que esta, pero así se ve en la radiografía de los niños. ¿Sí? Es importante saber lo que es normal a ciertas edades, ¿sí? Por ejemplo, el capitellum, aquí ya está osificado,
Aquí no, aquí nada más se ve el núcleo de osificación, y de nuevo, si trazan una línea en la cortical anterior, pueden ver que pasa por el tercio posterior del núcleo. Aquí no se ve la cabeza del radio, ¿sí lo ven? La cabeza del radio no se ve. ¿Por qué? Porque no está osificada. Pero eso no quiere decir que no esté, ahí está. Si yo tengo la necesidad de abrir, porque hay fracturas de la cabeza del radio, la voy a encontrar, ¿sí? La voy a ver, pero la radiografía no se ve. El olecrano no está desarrollado, ¿sí? La coronoide no está desarrollado, y aún así se alcanza a ver el signo del 8, no completamente formado, pero se alcanza a ver, ¿sí lo ven? ¿Ok? Sí. Entonces, estas son la comparativa, y a lo que quiero llegar con esto es que tienen que valorar y tienen que estar viendo biografías de niños para que identifiquen cuál es normal y cuál no es normal. La ortopedia pediátrica, eso es lo complicado, ¿sí? Y determinar qué está bien, qué está mal, ¿sí? Muchos de los compañeros o muchas veces a nosotros se nos pasan los diagnósticos porque no conocemos lo que es normal, ¿verdad? Entonces, sí puede pasar que a ustedes se les pase algo, pero mi mayor consejo en este tipo de lesiones es pónganle una férula, chavos. Entre que sí, que no, ustedes pónganle una férula. ¿Sí? Valoren que no tengan compromiso neurocirculatorio, pónganle una férula y eso les va a dar el tiempo necesario para que llegue a la atención que corresponde. ¿De acuerdo? Por eso es importante que tengamos el taller de férulas, porque la férula es la herramienta de trabajo del médico general. ¿De acuerdo? Lo van a ver en urgencias, lo van a ver en el internado, lo van a ver en su servicio social, lo van a ver en sus consultorios. Las férulas son el día a día, ¿sí? Para aquellos que les hacen fuchi de guacala, que es yeso, pues lo van a estar usando bastantito, ¿ok? Doctor, Mándalo. antes de que se me pase, con respecto a lo del taller de férulas, me preguntó la coordinadora que si ya teníamos un día o lo checamos. Ustedes digan, propónganme uno para yo ver mi agenda y con gusto, pero creo que pues ahora sí que ustedes díganme, yo me acomodo. Y yo creo que ese sí sería en la mañana, ¿no? Bueno, doctor, es que, bueno, ejemplo, yo soy foránea y cuando hay taller de técnicas quirúrgicas, ejemplo, puede ser miércoles o viernes. En mi caso, mañana tengo que ir y sería pues estupendo que fuera el mismo día, tal vez después del horario. Vamos, mitad del grupo 801 un día y luego mitad del 802 el otro día. Pero no sé qué piensan mis compañeros. Por mí está bien. ¿Me escuchó? Sí. Doctor, yo creo que podríamos tomar un área como el auditorio y meter a un grupo para, pues, somos 40 por grupo para que haya más movilidad y sea más rápido. Y no sé qué días quiere. Sí, porque si lo hacemos como comentó Denise, son 4 grupos, entonces se tendría que repetir lo mismo 4 veces. Y como dice Juventino, estaría mejor en un lugar muy grande y nada más a lo mejor hacer 2 grupos y ya, menos. Pero como usted diga, doctor. Como ustedes quieran, mire, la verdad es que yo no conozco sus instalaciones, no sé qué tan grande está el auditorio. Lo único que ocupamos pues son la guata, los yesos y agua, ¿sí? Un recipiente con agua. Y que consideren que al final de cuentas vamos a ensuciar, ¿sí? Es inevitable que caiga algo de yeso en el piso y pues que no tengan problema con eso, ¿sí? Fuera de eso, como se quieran organizar, si van todo un grupo, a lo mejor yo puedo invitar a algún compañero traumatólogo porque sí es importante que todos lo hagan, ¿sí me explico? Si tú te quedas atrás viendo cómo lo hacen, seguramente te vas a llevar la teoría, pero la práctica es otro rollo, ¿sí? Entonces es importante que lo hagan, que la pongan, que la toquen, que la moldeen, que la armen, eso es importante. Entonces, no sé qué tan conveniente sea verlos grupos tan grandes, porque va a ser menos personalizada quizás la práctica,
pero creo que ya nada más tenemos como 2 semanas, ¿no? 2 semanas más aparte de esta, si mal no recuerdo. Entonces tendría que ser ya la próxima semana o un grupo, empezar con los grupos de esta semana. Pero ahora sí que yo estoy a sus órdenes y como ustedes se organicen, le damos. Pues, doctor, podemos empezar el primer grupo este viernes, terminando el de técnicas quirúrgicas, o no sé en qué horario. Es que, mami, es que este viernes es Día del Niño, no me lo va a perdonar mi hijo. Una disculpa, entonces. No, yo creo que este viernes... Lléveselo, doctor. ¿Eh? ¿Me lo llevo? Lléveselo, le hacemos fiesta y nosotros. ¿Verdad? Eso puede ser. No, pero puede ser ya a partir de la próxima semana. ¿Qué dices que son? ¿Miércoles y viernes? Pues el sábado en la mañana temprano. ¿Cuál sábado? Y Que usted pueda. No puedo tampoco este sábado. Pues mejor danos usted los horarios en los que usted puede ir a la escuela y ya pues sería cuestión de que todos nos organicemos para el día en que le quede mejor a todos. O sea, dividirse ya sea, aunque no sean todos del mismo grupo, pero que pues que usted pueda y todos podamos. ¿Y de qué horario sería? Pues puede ser a cualquier horario. ¿Cualquier horario? Bueno, entonces lo checo y les aviso, ¿sale? Con la doctora Nancy. Pero entonces haremos 2 grupos o hacemos 4. Yo digo que 2 y lo podemos hacer en planta baja para no molestar a don Pedrito con un salón así. Bueno, y que está al aire. Ustedes encárguense del salón y yo les digo el día, ¿sale? Sí, doctor. ¿Okay? Sí, gracias. Bien, continuemos. Entonces, esto es lo que es normal, ¿sí? Aquí no se ve bien esta imagen, es una imagen muy padre, pero por más que la busqué, no la encontré con mejor calidad, pero básicamente es las etapas de cómo se va osificando los huesos. Miren cómo en el recién nacido realmente no hay nada de codo, no existe codo. Al mes, pues sigue sin existir. A los 6 meses ya se empieza a ver el olecrano. Al año todavía no se ve ni la cabeza radial. A los 2 años se empieza a ver la cabeza radial. A los 2 años, 6 meses se ve un poquito más constituido. Entonces es importante que sepan que según la radiografía uno puede valorar o calcular aproximadamente la edad del paciente. ¿Ok? Un poquito de complemento de lo que dijo la doctora. Esto es lo que decía ella. Esta es la clasificación de Garland, ¿sí? Esta clasificación en esta bibliografía incluye una cuarta referencia, o más bien una cuarta clasificación, porque lo determina de que si el fragmento se va en flexión o se va en extensión, ¿sí? Las fracturas en flexión son complicadas quirúrgicamente hablando. Las fracturas en extensión normalmente son más sencillas. La clasificación de Garland, la tipo 1, ni siquiera se mueve, pero yo encuentro cambios radiográficos que me sugieren una fractura. Pero el tratamiento es con una férula, por eso les digo, pónganle férula en una de esas, ya le están haciendo su tratamiento. Las tipo 2 puede ser que todavía hay contacto, sobre todo en la cortical posterior, y puede ser que con una manipulación ahí gentil más una férula sea suficiente. Pero es difícil, normalmente hay que ponerle unos clavitos percutáneos, y la tipo 3 no hay otra opción más que operarla. Bien. Otro caso, ¿sí? Este es un niño de 8 años que refiere que al estar jugando en un brincolín, otro niño le cae encima, lo que le produce dolor intenso a la movilización del brazo, sin ningún síntoma acompañante, por lo que es traído a valoración de urgencias. Diagnósticos. Luxación. Luxación, muy bien. ¿Qué más? Dislocación. Es lo mismo que luxación. Una fractura, doctor. Fractura y el esguince, ¿no? Los mismos 3. ¿Qué pedimos para valorar? Una radiografía. ¿Qué proyecciones? AP y lateral. AP y lateral.
Doctor, no se deja tomar la AP, nada más se toma la lateral. Y esta es la radiografía que te entregan. ¿Cuántos años tenía el niño? 8 años. El 8 está bien delimitado, según yo. Nada más se ve como extraño en la punta del 8, pero está bien ahí. Ok, entonces, con eso que me dices, que es fractura, luxación o esguince. Que fracturado no está. Fracturado no está, ok. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. Muy bien, pues están equivocados todos. Sí está fracturado. ¿Por qué? Tú lo dijiste, viejón. El 8 se ve alterado, ¿sí? Pero acuérdense, este es una tipo 1. No se desplazó. Se fracturó, pero no se desplazó. Además, también lo comentó la doctora Rodríguez, hay signos indirectos de fractura. Sí, ya esto fue trampilla mía, pero a lo que voy es que se nos puede pasar incluso a algunos traumatólogos estas fracturas. El niño trae dolor, el niño no lo mueve, no lo vas a hacer que mueva el codo, por eso no se le pudo tomar la radiografía ante lo posterior, pero tiene rarito el 8, como dice el doc, y aparte tiene estas sombras, ¿sí lo ven? Este oscuro, la doctora los llamó almohadillas, ¿sí? Son unos signos radiográficos indirectos de una fractura supracondilia. Por eso les puse esta radiografía. Fíjense que en esta radiografía, que es normal, no está. ¿Sí lo ven? No se ve. No hay. Aquí, ese caso, que si quieres ser muy exigente, puede ser que se vea, pero la posterior es un dato patognomónico de que está fracturado, ¿sí? Y este niño lo tiene esta sombra aquí. Eso quiere decir que es sangre, es un hematoma, y la única manera de que pudo haber sangrado es porque se fracturó, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una radiografía típica de un paciente con fractura tipo 1 de Garland, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿cuál es el tratamiento? Férula. Una férula. ¿Y qué hiciste cuando llegó? Le pusiste una férula. Entonces yo llego como traumatólogo y digo, sí, doctora, mira, si está fracturado, hay que ponerle una férula. Ya se la puse, doctor. Perfecto. Se acabó el problema. Su férula por 3 semanas y en 3 semanas inicia la movilización. ¿Ok? Entonces estas se las aventé ahí con curva porque sí quería que vieran que hay signos radiográficos y que la doctora lo mencionó. Pensé que sí me le iban a contestar. Pero bueno, esto se le pasa a los residentes y se nos pasa a veces a alguno que otro especialista. ¿De acuerdo? Bien. Ok, chavos, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. La próxima clase vemos lo que es clasificación de Montegia, artritis séptica, epifisiolistesis de radio distal, osteocondritis disecante. Esos 4 puntos los vamos a ver. Y vamos a terminar el tema de pediatría en la tercera clase de pediatría con displasia, test de Barlon, enfermedad de Calbeck y epifisiolistesis. ¿De acuerdo? Doctor, yo tengo una duda de mi tema de epifisiolistesis. Ajá. Porque no encontré como tal epifisiolistesis y encontré epifisiolisis de radio distal. No es lo mismo. ¿Es lo mismo? Ok. Sí. Ok. Ok, y si quieres, me puedes mandar un correo y te mando la bibliografía de donde lo puedes sacar también. ¿Sale? Ok, doctor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta?